Hola, ¿cómo están? Soy Consuelo Guzmán, asesora de imagen por más de 10 años y autora del libro Sé tu propio personal shopper, que pueden encontrar en las tiendas de iTunes y Amazon. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy con nueva entrega vamos a hablar de blusas de tiras. Ya saben, todos los jueves hay nuevo contenido, así que les recomiendo que para que no se pierdan nada de lo que yo les comparto en este canal sobre moda, arte y estilo, lo que tienen que hacer es suscribirse al canal y darle clic a la campanita. ¿Eso para qué es? Para que cada vez que monte nuevo contenido les llegue una notificación a su email. Bueno, empecemos. Vamos a hablar hoy de blusas de tiras. Aquí les voy a mostrar varios ejemplos de cómo llevarlas, en qué momento y cuál es la mejor opción según la forma de tu cuerpo, así que no se muevan, ya empezamos. Empecemos hablando del crop top. Esta es una prenda que podemos encontrar en el mercado en telas como el poliéster y el algodón. Es una prenda bastante ajustada y por ende exigente, ideal para cuerpos muy delgados como espiga o reloj de arena. También la ocasión de uso, es una prenda que yo llevaría en la noche, es una prenda para ir de fiesta, donde podemos mostrar piel y nos vamos a ver muy bien vestidas. También tipsitos para usar esta prenda: faldas y pantalones de tiro alto para que la zona que se deje al descubierto del abdomen no sea muy grande, y también la podrían usar por encima de una camiseta para las que son un poquito más arriesgadas. No es ideal llevar este tipo de prenda, por ejemplo, al trabajo, a no ser de que la estemos llevando como prenda interna, por ejemplo con una chaqueta o un blazer, y que no lo vamos a quitar o lo vamos a dejar cerrado. Esa es mi recomendación para el crop top. Hay gente que me pregunta, bueno, y según la edad, yo tengo crop top en el armario, me encanta, es una prenda que podemos usar para vernos seductoras, pero sí tienen que tener mucho cuidado con la ocasión de uso. No es una prenda elegante para llevar, por ejemplo, a un sitio donde el protocolo de vestuario es bastante exigente o muy formal. Ahora hablemos de la blusa de tiras con detalles, como la que llevo puesta. Es una prenda que en el mercado se puede conseguir en diferentes materiales, puede ser en lino, en chaliz. Es una prenda romántica, ideal para llevar a una cita que tengamos con nuestro novio, con nuestro esposo, o una tarde que salgamos con nuestras amigas a tomarnos un café a un lindo lugar. Es una prenda que llama la atención en la parte superior de nuestro cuerpo porque tiene esos detalles en esta zona, o también en la tira puede tener un moñito. Entonces, ideal para cuerpos tipo pera o rectangular, cuerpos que quieren verse un poquito más anchos en la zona superior. Y es una prenda que debemos llevar con cuidado. ¿Y a qué me refiero? Si vamos a armar un look y ya sabemos que esta prenda llama muchísimo la atención, entonces combinémosla con pantalones sueltos o con faldas también rectas que no tengan mucha información, para que las dos prendas no empiecen a competir. Esa es mi recomendación con las blusas de tiras con detalles. Como tercera opción de blusa de tiras, hablemos de la blusa de tiras con boleros. Son esas blusas que tienen 3 capitas, 3 tiempos, llaman muchísimo la atención. Las podemos encontrar en el mercado en telas como la seda o el chaliz. Es ideal, por ejemplo, para irnos a tomar unas copas con las amigas. Es una prenda también de fiesta, es una prenda que llama muchísimo la atención. Por eso es ideal para las personas que quieren que su busto se vea más grande o que la zona superior de su cuerpo sea un poquito más ancha. No es ideal para, por ejemplo, un cuerpo triángulo invertido o una persona que tenga mucho busto, porque se va a ver más grande. La recomendación en cuestión de estilo es que la combinemos con prendas atemporales en la zona inferior, faldas o pantalones que no tengan mucha información, y también tengamos cuidado con el pelo y con los aretes, porque la blusa ya llama mucho la atención por la forma, por los tiempos que tiene, así que la recomendación sería usarla, por ejemplo, con el pelo recogido o con unos aretes también pequeños. Como cuarta opción, hablemos de la blusa de tiras de silueta ajustada. La tela es franela y la verdad para mí es una blusa bastante exigente, porque hace que
se nos marque todo. Entonces, hasta el gordito que no sabíamos que teníamos se marca, y el sistema que tienen es tipo brasier, entonces no se ve elegante. Para mí es una prenda que hay que usar de fondo. ¿A qué me refiero? Debajo de camisas o de prendas con transparencia. Ideal que tengan en el armario blanca, nude y negro, porque definitivamente se ayudan muchísimo como prenda interna. Por favor, no la usen como prenda externa. Ahora hablemos de la blusa de tiras con amarre. La podemos encontrar en el mercado en telas como el algodón y el poliéster. Es una prenda fresca, juvenil, ideal para usar el fin de semana. A mí me encanta porque le quita unos añitos de más. Ideal si la pueden llevar, por ejemplo, con faldas o shorts de jean cortos, y tienen que tener cuidado es con la zona del amarre. ¿Por qué? Porque si su abdomen es pronunciado, esto va a hacer que esta zona se vea mucho más grande. Así que tengan cuidado con este tipo de prenda por el amarre, y si lo van a hacer, que sea un amarre suelto. También favorece muchísimo el escote que se ve para personas que tienen el cuello corto. Así que a divertirnos con esta prenda que está en tendencia, pero ojo con la zona del abdomen para que ese amarre no vaya a hacer que se vean cuadradas o anchas en esta zona. Como sexta opción, hablemos de la blusa de tiras tipo peplum. Miren, es una blusa que podemos encontrar en el mercado en telas como el poliéster. Para mí es un tipo de blusa muy exigente porque el escote es pronunciado, ideal para las personas que tienen poco busto, un cuerpo espiga, un cuerpo reloj de arena. Tampoco es recomendable este tipo de blusas para las personas que tienen el abdomen pronunciado, porque esta zona se va a notar mucho más. Al llamar tanto la atención en la zona de la cintura y un poco más abajo, ideal que llevemos este tipo de blusa con pantalones rectos o bota tubo. Esa es la recomendación. Esta no es una blusa para llevar al trabajo o, por ejemplo, a eventos donde el protocolo es demasiado exigente en cuestiones de no llevar tanto escote. Así que es una prenda para el fin de semana, para la noche, para tomarnos unas copas con nuestros amigos, con nuestras amigas, para irnos de fiesta. Ideal para las que se quieren arriesgar y quieren también mostrar bastante su espalda, llevar este tipo de blusas tipo peplum. Van a ser el centro de todas las miradas porque, como les comentaba al principio, es una prenda bastante exigente. Como séptima opción, quiero mostrarles la blusa de tiras rectangular. Es una blusa que es suelta en la zona del abdomen, la podemos encontrar en telas como el algodón y el lino, y es ideal para llevar por dentro de pantalones y faldas. No la recomiendo usar por fuera porque tiende uno a verse cuadrado. Si van a usar este tipo de blusas en el trabajo, ideal que sea, por ejemplo, por debajo de un kimono o un blazer, porque la tira, al ser tan delgada, pues no es elegante para horario de oficina. Para el fin de semana, ideal llevarla sola por dentro de faldas largas. También se vería muy bien con pantalones de tiro alto, y es ideal tener este tipo de blusas en el armario en, por ejemplo, los colores neutros que siempre nos sacan de apuros, el blanco y el negro. Por favor, coméntenme cuál fue el tipo de blusa de tiras que más les gustó. Y la recomendación, ya saben, si la parte superior de su cuerpo es más ancha que la inferior, eviten las blusas con tiras tan delgadas. Es mejor que la tira sea gruesita. Si por el contrario la forma de su cuerpo es espiga o espera y quieren llamar la atención, pues una tira delgada va a hacer que todas las miradas se vayan a esa zona del cuerpo. Entonces hay que hacer un autoexamen, pararnos frente a un espejo de cuerpo entero y revisar. Ya saben, les mostré 7 tipos de blusas de tiras. Espero que escojan el mejor según la forma de su cuerpo, porque recuerden, lo importante no es que está de moda, lo importante es que me queda bien. Nos vemos el próximo jueves con una nueva entrega. Chao, chao. Te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita para que recibas una notificación cuando suba nuevo contenido. También puedes seguir viendo mis contenidos haciendo clic en cualquiera de estas 2 miniaturas. Y por último, te invito a descargar mi app haciendo clic en la tarjeta.